Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Brenda Hernández Vega, soy psiquiatra y como vieron en la primera diapositiva, pues soy egresada de Centro Médico Nacional La Raza, aunado también al Hospital Psiquiátrico Unidad Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí de la Ciudad de México, al norte. Y bueno, para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes compartiendo en unos breves minutos los aspectos generales de esta especialidad, psiquiatría. Y bueno, para empezar, tendríamos que definir, pues, qué es la psiquiatría, ¿no? La psiquiatría ustedes ya lo habrán estudiado en algún momento de la carrera. La psiquiatría es aquella rama de la medicina que se especializa en el estudio de la psique. ¿Y qué es la psique? Pues la psique es la mente. Y yo siempre digo que la mente no es algo que esté como fuera de nuestro cuerpo, como si fuera un fantasma o un ente, ¿no? Donde pudieran ahí estar nuestras emociones y nuestros pensamientos y cómo se rige el ser humano en cuanto a su conducta. No, la mente está depositada en un sustrato neurobiológico que es el sistema nervioso. Y ahí es donde encontramos regiones, zonas muy específicas, pero que al mismo tiempo trabajan en conjunto para regular justamente la manera en que pensamos, la manera en que sentimos y la manera en cómo nos comportamos. Y cuando hay alteraciones en la forma de pensar, en la forma de expresar las emociones y cuando hay alteraciones en los comportamientos, en las conductas, ahí es cuando entra esta especialidad de psiquiatría, que como les he mencionado, pues tiene un sustrato neurobiológico y de ahí que los medicamentos tengan un porqué, porque actúan a una zona, a una región en específico para regular lo que ha sido alterado. A comparación de otras especialidades, pues la psiquiatría, ustedes han de escuchar o ahorita han de estar leyendo temas para el ENARM y no encontramos como tal enfermedades. Podemos encontrar síndromes o bien trastornos. Síndromes basándonos en esta definición de que cualquier factor, cualquier causa, múltiples causas pueden estar originando cierta clínica. Y por el otro lado, en cuanto a los trastornos psiquiátricos, no los llamamos como tal enfermedades, porque enfermedad es cuando definimos exactamente una causa. Hoy en día, respecto a la pandemia, se sabe que el SARS-CoV-2 es aquel que va a condicionar a esta enfermedad, COVID-19. Está muy claro, ¿no? Hasta el momento. Y así con otras enfermedades, donde el origen está muy aclarado. En el caso de la psiquiatría, no. La mayoría de los trastornos vamos a encontrar que interfieren muchos factores genéticos, ambientales, sociales, psicológicos. De ahí que la psiquiatría no solamente tenemos que tener el conocimiento básico de todo el cuerpo, pero al mismo tiempo trasladar eso y cómo se relaciona con las alteraciones en nuestra mente, ya sea en forma de pensamientos, emociones, comportamientos, y que habrá algunos trastornos que están fuera del marco de la realidad. Es decir, aquellas personas que pues están psicóticas, donde no hay nada de realidad en ese mundo más que en el que ellos viven. Y van a existir otros trastornos que no necesariamente tienen que estar viviendo fuera del marco de la realidad. Entonces, todo ese panorama la psiquiatría ve. Así que es muy amplia, aún así, el estudio de la psiquiatría de la mente. Hoy en día sí hemos avanzado mucho en el estudio de la mente, de nuestro sistema nervioso, cómo funciona. Todavía no avanzamos como quisiéramos, ¿no? Es un mundo todavía incógnito y muy interesante. ¿Qué es lo que no me gustaría, o más bien, qué es lo que más me gustaría de mi especialidad?
Pues lo que más me gustaría de la especialidad y que les quiero compartir es justo esto, que tiene todavía un gran campo de acción, de investigación, y que no solamente el psiquiatra debe de estar refrescando sus conocimientos médicos, físicos, como cualquier médico general, sino también, además de eso, tiene que integrar cómo el paciente está expresando sus emociones, sus pensamientos. Tendríamos que ser los expertos en las relaciones con las demás personas. Esta empatía, esta habilidad de escucha, este entrenamiento de escuchar, observar, sin antes emitir prejuicios, ¿no? O etiquetas. Nuestra mente tiene que estar completamente abierta a lo que la persona nos va a exponer, a cómo la persona va a expresarnos en ese momento, cómo se siente, qué es lo que está pasando. Y esa apertura de escucha, de atención hacia el paciente es algo que a mí me agrada muchísimo. Entonces, este acercamiento con las personas de manera médica, con esta especialidad y la habilidad que uno tiene que desarrollar para con ellas y poder ser un buen psiquiatra es algo sumamente reconfortante. Y por otro lado, pues, ¿qué es lo que no me gustaría de la especialidad? Y no es tanto que no me guste algo de la especialidad, creo que cualquier área o cualquier rama de la especialidad es, vaya, maravillosa. Pero a lo que voy con esta pregunta es, más bien lo aterrizaría en que hoy en día la psiquiatría, el estudio de la salud mental, aún es muy estigmatizada. Encontramos que muy fácilmente las personas pueden decir, voy con mi cita porque ya me toca ir con mi médico internista, ya me toca ir con mi endocrinólogo por el hipertiroidismo que tengo, la embarazada muy gustosamente, ¿no? Incluso comenta esto de tengo que ir a mi cita, ¿no? Con mi ginecólogo, y esto hablando de cuestiones médicas, pero de igual forma escuchamos que las personas dicen, bueno, me toca ir con mi dentista, me toca ir, no sé, incluso con mi contador, ¿no? O mi contadora, vaya. Pero cuando escuchamos esto de, me toca ir con el psiquiatra, ahí es como que aún todavía la etiqueta y el prejuicio y estas palabras sumamente, repito la palabra, etiquetas, en forma de etiquetas de estás loca, estás loco, como por qué tienes que ir al psiquiatra. Bueno, así como cuando físicamente me siento mal y tengo que ir con el especialista correspondiente y no hay ningún tabú, ningún cuestionamiento del por qué, al contrario, ¿no? Nos dicen, ya te toca ir con el internista o ya te toca ir con el cardio, ¿por qué no has ido? Aquí es, bueno, si vas con el psiquiatra es porque ya estás perdido. Y claro que no. Hoy en día los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad y muchos otros, por no mencionar todos, necesitan la misma atención que cualquier otra enfermedad. La gravedad de no atender un trastorno mental es igual o inclusive en ocasiones más devastadora la consecuencia en esa persona que cualquier otra enfermedad no psiquiátrica. Y estamos hablando del suicidio, por ejemplo, que hasta en el 80% de los suicidios se encuentra un trastorno mental. ¿Por qué no darle la importancia que merece? Entonces, eso es más bien lo que no me gusta en el contexto en el que todavía nos encontramos, que la especialidad todavía es muy etiquetada, con muchos mitos y leyendas, y que te vas a hacer adicto a los medicamentos, cuando no tendría sentido la especialidad de psiquiatría si su fin es dañar a la gente. Por supuesto que no, al contrario. ¿Qué tipo de pacientes se ven en la especialidad de psiquiatría? Bueno, como todo médico general,
Ustedes saben que el médico general tiene que tener la capacidad de atender tanto niños, adolescentes, mujeres embarazadas incluso, ¿no? Adultos mayores. En el caso del psiquiatra, como psiquiatra general, también debe de tener la capacidad de ver todo este rango de edades. Pero si bien es cierto que así como la medicina general se especializa en niños, pediatría, ¿no? En adultos mayores, geriatría, etcétera, de igual forma la psiquiatría puede tener áreas de mayor especialización para, por ejemplo, ver periodos de la vida muy concretos. En el caso de niños y adolescentes, aquellos psiquiatras generales que deseen especializarse aún más en este rango de edad, pues lo podrán hacer siendo llamados paidopsiquiatras. Mientras que aquellos psiquiatras generales que deseen aún más especializarse en un rango de edad como adultos mayores, pues van a ser psicogeriatras. Y de igual forma se puede extender a otras áreas esta extensión del conocimiento a la salud mental, como lo es adicciones, que también es una área sumamente grande, muy importante. Hoy en día igual se normaliza mucho el consumo de sustancias, las cuales tendríamos que poner mucha atención y mucha alerta porque así como normalizamos que una persona está triste y no le va a pasar nada, cuando realmente sí, puede evolucionar a un estado más grave. De igual forma, las adicciones también son un punto de partida. También es un campo de la psiquiatría de mayor especialización. De igual forma, encontramos otras áreas como psiquiatría de enlace, la cual se especializa aún más en tratar a aquellos pacientes que cuentan con un trastorno psiquiátrico, pero que al mismo tiempo están presentando alguna otra enfermedad que de alguna manera hacen sinergia estas dos enfermedades o estas dos entidades, psiquiátrica y no psiquiátrica, y también ahí el psiquiatra tiene campo de acción, por mencionarles algunos. Pero em, ya les mencionaba al principio, la psiquiatría o el psiquiatra general debe tener la capacidad de atender todo este rango de edades y trastornos, ya sea que están fuera del marco de la realidad, aquellos trastornos psicóticos y aquellos trastornos que no necesariamente estén fuera del marco de la realidad, como ya lo conocerán ustedes, trastornos depresivos, de ansiedad, trastornos de personalidad, trastorno de estrés postraumático, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero creo que dentro de los temas más sonados, trastornos depresivos, del estado de ánimo, bipolaridad y muchos otros más temas. ¿En qué hospitales o sistemas de salud se puede hacer la especialidad? Bueno, de entrada, como ustedes saben, hay hospitales psiquiátricos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México y en cualquier estado del país hay hospitales psiquiátricos en donde pues son hospitales e instituciones de tercer nivel. Únicamente se atienden pacientes ya diagnosticados con un trastorno psiquiátrico. Ahí es donde las guardias van a ser nuestro pan de cada día en atender a aquellos pacientes que son necesariamente internados, hospitalizados por el trastorno que se les ha diagnosticado. Y ahí la formación del residente es poder captar a ese paciente desde el motivo de su atención, por qué llegó a ese centro hospitalario, y de igual forma la oportunidad para ver la evolución del paciente, el tratamiento que se le da, cómo es que podemos valorar que un paciente ya puede ser dado de alta, pero a partir de esa alta de hospitalización, cómo debe de ser su seguimiento en consulta externa. Así como cualquier otra especialidad, también en psiquiatría existe este manejo de pacientes. Cuando se necesita eh, hospitalizar a un paciente porque
tiene alguna enfermedad que necesita ser intervenido quirúrgicamente, pues igual llega a urgencias, se atiende, se valora, se hace lo que se tiene que hacer de acuerdo a su diagnóstico, es dado de alta, se vigila. Exactamente lo mismo, finalmente es una rama de la medicina, pero únicamente está trasladando ese conocimiento al estudio de la mente, a alteraciones que le están generando al paciente problemas, problemas importantes. Entonces, los hospitales de tercer nivel que podemos encontrar, pues son variados, algunos son de la institución de del Instituto Mexicano del Seguro Social, como el caso mío, ¿no? Que está al norte de la ciudad, una sede del IMSS, hay otro en el sur de la ciudad, hay por San Fernando, por decir aquí en la Ciudad de México, pero de igual manera hay muchos otros hospitales fuera de la ciudad que también cumplen con esta función. Y como en toda especialidad igual, tenemos que familiarizarnos desde su ruta de atención. Estos pacientes primero deben de ser atendidos, ya sea en un segundo nivel, como son los hospitales generales, o desde un primer nivel, aquellos médicos familiares que por supuesto que tienen la capacidad de poder referir a un paciente que necesita de una atención especializada en psiquiatría, bueno, desde el primer nivel pueden derivarnos a los pacientes y pues ya han escuchado de esta especialidad de psiquiatría en los hospitales generales, ¿no? Donde está el psiquiatra ahí como interconsultante, si llega un paciente a urgencias, ¿no? O ya pacientes captados en la consulta externa de ese hospital. Ahí también podemos entrenarnos como residentes en la especialidad, pero básicamente en los hospitales donde se internan los pacientes es básicamente el lugar ideal para el estudio de la salud mental. Y pues eso sería a gran escala la información que les puedo compartir sobre esta gran y noble especialidad que es psiquiatría. Como médicos generales, independientemente de que no nos llame la atención para poder ejercerla como especialistas, de igual forma, tenemos que tener esta responsabilidad de poder diagnosticar o identificar datos de alarma para que ese paciente pueda ser atendido en la especialidad que le corresponda. Entonces, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya servido esta orientación al respecto. Así que, pues, les deseo mucho éxito y, bueno, pues, hasta luego. Nos vemos.